por ese distrito que contempla el municipio de Coyomeapan. El domingo 6 de junio, fecha en que se llevaron a cabo las elecciones de la presidencia municipal, un grupo de pobladores mantuvieron tomadas las oficinas del Consejo Municipal Electoral, pues aseguraban que durante las votaciones en donde resultó ganador Rodolfo García López, entre comillas, él y su equipo de campaña compraron votos y días antes recurrieron a la intimidación de los habitantes, por lo que exigía el recuento voto por voto. Por ello, por esta razón, los habitantes del municipio de Coyomeapan no aceptaron los resultados y como consecuencia de ello, el 22 de agosto del presente año, tomaron las instalaciones del ayuntamiento y otros edificios públicos de la cabecera municipal. No hubo vandalismo en estos hechos y los bienes públicos, muebles e inmuebles, permanecen en resguardo de parte de la comunidad. A pesar de este altercado, por el resultado de las elecciones y las impugnaciones de la misma, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla ratificó el triunfo de Rodolfo García López, pero ello no fue suficiente para desarraigar el descontento del grupo de pobladores que posteriormente buscaron impedir que rindiera protesta como presidente municipal. Nosotros queremos comentarles que Basilisa pues es una compañera que tiene muchos años en la lucha social y en la defensa de los derechos humanos. Como parte de este problema, expresamos nuestra preocupación por la criminalización de la labor de las y de los defensores de derechos humanos. La defensora indígena de Derechos Humanos Basilisa Montaño Gutiérrez es parte de la resistencia pacífica de Coyomeapan, Puebla, cuya comunidad se encuentra en resistencia porque el expresidente municipal de Coyomeapan, David Celestino Rosas, intervino políticamente para que lo sucediera al cargo su cuñado Rodolfo García López, además de que también intervino para que su hermana Araceli Celestino Rosas obtuviera el cargo de diputada federal. Ante la resistencia pacífica de la población de Coyomeapan, el gobierno del Estado de Puebla intervino a través de la Secretaría de Gobernación y el 1 de septiembre se llevó a cabo una mesa de trabajo con la representación que el pueblo nombró. Esta se realizó en el Centro Integral de Servicios, en el CIS de Ajalpan, ubicado en dirección a la carretera Tehuacán-Teotitán, kilómetro 216.2, esquina del ejido Ajalpan, Puebla, el 1 de septiembre del 2021. A la salida de esta reunión, en donde el gobierno del Estado se había comprometido a que todo iba a darse en los buenos términos, la defensora indígena de derechos humanos Basilisa Montaño Gutiérrez fue detenida con los activistas sociales Erubiel Aguilar Gómez, Adán Anastasio González Aguilar y Gonzalo Martínez Herreras, quienes eran parte de la representación de la unidad por Coyomeapan. Fueron ingresados al Centro de Reinserción Social Regional en Tehuacán. Esta respuesta por parte del gobierno del Estado de Puebla a la comunidad de Coyomeapan atenta contra los derechos humanos garantizados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tales como el derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, artículo 7, el derecho a la libertad personal, el artículo 9, los cuales el Estado está obligado a respetar y a garantizar su pleno ejercicio, artículo 2. Asimismo, estos hechos constituyen violaciones a los deberes establecidos en virtud de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los grupos y las instituciones de promover y de proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidas, especialmente como organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de los derechos humanos. Hacemos un llamado a la sociedad civil nacional e internacional, así como a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, para que soliciten y solicitamos al Estado mexicano, su servidor, José Narro Céspedes, como vicepresidente de este Senado de la República, la liberación inmediata de la defensora de derechos humanos, Basilisa Montaño Gutiérrez, y la de los activistas Erubiel Aguilar Gómez,
Adán Anastasio González Aguilar y Gonzalo Martínez Herrera. Esta propuesta de este documento la firman también innumerables defensores de derechos humanos, entre otros el obispo emérito José Raúl Vera López, Fray Julián Cruzalta Aguirre, el obispo vetero católico Óscar Pérez Solano, Ernesto Rodríguez Cabrera, Humberto Robles de León, Letze Rodríguez López, María Soledad Hernández Mera, Efrén Cortés Chávez, Denis Rodríguez López, Norma Mesino, Israel San Pedro Morales, Erika Zamora Pardo, Jackie Campbell Dávila, Graciela Flores, y de las organizaciones firman muchos más luchadores y representantes de organizaciones sociales firman este acuerdo. Lo firma también la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y la Red Solidaria Década contra la Impunidad, Asociación Civil, entre otras. Lo firma también el pastor Hugo Gallardo Duarte de la Comunión Mexicana de Iglesias Reformadas y Presbiterianas. La Organización de Derechos Humanos, Red Solidaria Década contra la Impunidad, la Comunidad Mexicana de Iglesias Reformadas, la Red de Derechos al Cuidado Juntas Seremos Visibles, Organización Campesina de la Sierra Sur, la sección 17 del Sindicato Nacional Minero de Taxco, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Acción Civil, la Acción de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, la Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos, la Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, la Fundación Diego Lucero, Acción Civil, el Foro Permanente de Mujeres Iztacalco, Acción Civil, el Consejo Federal Ejecutivo Nacional e Internacional del Frente Mexicano por Derechos Humanos, Acción Civil, el Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, Alzando Voces, la Comunidad Raíz Subia, Acción Civil, el Centro de Derechos Humanos CUNTIC, Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Acción Civil, Mujeres Coincidiendo con Mujeres, Acción Civil, Colectivo Radial Poder Político de las Mujeres, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, Colectivo por la Equidad y la Defensa de los Derechos de las Mujeres de Chialistli, la Asociación Mexicana de Abogados por el Pueblo, los Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva, TLADEM México, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Red Feminista Sonorense, el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, ALUNA, Acompañamiento Psicosocial, NCCP Coahuila, Nuevo Constituyente Ciudadana Popular Coahuila, Colectivo Sí a la Vida, Alternativas Pacíficas, Acción Civil y Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrilleros. Mucha gente pide la libertad de estos compañeros, empezando por la compañera Basilisa Montaño Gutiérrez, que se ha caracterizado por ser defensora de los derechos humanos y ser una compañera indígena que lucha por los derechos de su pueblo. Y estamos pidiendo que se haga una nueva elección en ese municipio y que esa elección se haga de acuerdo, como lo dice la ley, a los usos y costumbres del pueblo, se haga la votación como debe de corresponder en un pueblo indígena. Entonces, estamos planteando que se convoque inmediatamente por el órgano electoral. Primero, que se declare que hay una situación real de ingobernabilidad en el municipio y que es necesario convocar en forma inmediata a un nuevo proceso electoral en ese municipio. Entonces, estamos planteando este tema también, aparte de la libertad, que se haga una nueva elección de acuerdo a los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Si nos permite, señor senador, tenemos algunas preguntas que nos envían reporteros de la fuente informativa del Senado. Estas preguntas no son en relación a este tema. No sé si usted me permite darles lectura a estas preguntas. Adelante. La primera pregunta es de Gerardo Cedillo de Enfoque Noticias. Él le pregunta, ¿cómo cierra el campo en este 2021? Bueno, al país en general, pues hemos tenido una crisis sanitaria
de la cual no hemos terminado de salir, una crisis económica y social, los niveles de pobreza se han incrementado en el país, el desempleo, aunque ya fue restaurado, todavía la economía no empieza a funcionar del todo, y esto se ve también reflejado en el incremento de la inflación. Para este año un incremento de la inflación de cerca del 7%. La inflación ha crecido fundamentalmente por tres motivos. El incremento de los granos, que tiene que ver con el hecho de que empieza a haber dinero en la economía, en que con los incrementos salariales que se han llevado a cabo por la intervención de nuestro presidente como parte de la política restauratoria al salario de los trabajadores de México, sobre todo al salario mínimo, y que ese salario mínimo, al incrementarse en un 45%, más aparte este 22% que está planteado que se va a incrementar a partir del mes de diciembre de este año, tendremos un incremento casi del 65% del salario mínimo. Y entonces hay dinero, pero no hay productos. O sea, tenemos una buena demanda, pero no hay oferta. ¿Por qué? Pues porque la economía todavía no empieza a terminar de levantarse, hay un problema de producción en el campo también, y se ha ido cayendo la producción de granos básicos, que es tan importante para México. En México, aunque somos autosuficientes en la producción de maíz blanco, somos importadores netos y los granos, sobre todo para la alimentación pecuaria, se ha incrementado en forma sustantiva. Por eso, el segundo motivo de la inflación, el incremento de la inflación, es el precio de la carne, ¿no? La carne en buena medida se genera y se produce con granos. Y si los granos han aumentado, pues la carne ha aumentado. Y entonces tenemos un incremento importante en el precio de la tortilla, en el precio de la carne, y eso ha repercutido en forma importante. El tercer punto que ha llevado a un incremento en los precios es el tema de la energía, un poco la energía eléctrica, pero sobre todo la molécula del gas, que ha tenido un incremento muy, muy importante ante la venida de un invierno que se considera que va a ser duro, y el invierno y sobre todo ante la demanda de gas de países como los países europeos, que no tienen molécula de gas y que requieren gas, y el gas ha estado incrementando sus precios. Entonces, el campo no ha tenido una situación fácil, los programas gubernamentales son buenos, lamentablemente muchos de los habitantes del campo están afuera de los programas. Por un ejemplo, si el principal programa del presidente es Producción para el Bienestar, que era lo que antes era un poco Procampo, apoyado por capacitación técnica, por asistencia técnica y apoyado con crédito a la palabra, que es este programa de Producción para el Bienestar, ese programa le llega al 30-40% de la población rural activa que trabaja, ¿no? Porque parte importante de los padrones que se están utilizando para ese programa son los viejos padrones que se tenían en el anterior gobierno. La mayor parte de los productores campesinos y de los indígenas están afuera de ese programa. Ok, senador. Ahora Gerardo Segura de Azteca Noticias le envía 3 preguntas. La primera de ellas dice así: ¿qué opina de las porras al senador Ricardo Monreal ayer en el Salón del Pleno cuando le gritaron presidente? ¿Es el candidato de los senadores de Morena o solo de algunos? Pues no estamos en tiempos todavía electorales, no hay convocatoria, no hay precampaña. A lo mejor algunos compañeros simpatizan con nuestro coordinador, pero formalmente yo entiendo que la mayoría de los senadores de Morena estamos esperando los tiempos políticos para que esto se pueda llevar a cabo y se pueda expresar. Creo que en este momento pues vamos a esperarnos,
para que se inicie en su momento el proceso correspondiente. Ahorita no estamos en tiempos electorales, no estamos en tiempos de precampaña, no estamos en definición de candidatos. Yo creo que es positivo, que es bueno que algunos compañeros apoyen a nuestro coordinador, esto es natural, pero en general Morena, pues somos una fuerza política que, a pesar de ser un gran movimiento, es un movimiento disciplinado, es un movimiento leal a un gran proyecto, que es el proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La segunda pregunta de Gerardo Segura dice así: ¿qué opina de que el senador Ricardo Monreal dice que solicitarán la comparecencia de los titulares de CONACYT, Migración y Fiscalía General? ¿Cree usted que los partidos deben dejar de proteger a funcionarios y permitir que comparezcan? Yo creo que es bueno que comparezcan, es parte de la transparencia, es parte de la rendición de cuentas, es parte del derecho que tienen los mexicanos y que tienen los senadores como representantes del pueblo de México, pues, a poder lograr que comparezcan los funcionarios y que respondan ante las inquietudes que tiene la población. Yo creo que hay un problema serio, creo que no puede haber una intención grotesca como ha sucedido con el CIDE. Yo creo que tenemos que ser respetuosos de la comunidad universitaria, de la democracia interna de comunidades como las del CIDE, y no podemos dar manotazos autoritarios que de alguna forma nos recuerdan el pasado. Y dos, creo que es muy importante el tema de migración, sobre todo ante hechos de denuncias que se han presentado sobre maltrato, sobre violación de derechos humanos, sobre un trato discriminatorio a la población porque es negra, porque es población pobre la que viene en las caravanas. Entonces yo creo que es muy importante. Después, aunque el presidente dijo que en el caso de Chiapas no habían pasado retenes de la Guardia Nacional, pues bueno, se habla de verdaderas mafias que se han construido y que se han dedicado a hacer negocio con este problema de la trata de personas y con este tema del traslado de migrantes en forma totalmente ilegal y irregular. Y entonces se han constituido empresas, prácticamente delincuencia organizada, que se han dedicado a comprar trailers, adaptarlos y adaptar las cajas de los trailers para trasladar personas, con total riesgo, sin ningún control de seguridad, y muchas veces con complicidades de las autoridades, seguramente de la Guardia Nacional y seguramente de Migración, ¿no? Porque es un negocio millonario. ¿Cuánto les cobran a una persona para traerla de San Cristóbal de las Casas a Puebla? ¿No? 20, 30 mil, 50 mil pesos, ¿no? Y después de ahí hay que llevarlos a la frontera. Entonces son verdaderas máquinas, verdaderos grupos de delincuencia que se dedican a hacer negocios. Tanto es negocio el tema de las drogas, como el tema del tráfico de drogas, como el tráfico de armas, como también es un negocio el tráfico de personas. Entonces ya no nomás es la trata de personas, sino el tráfico de personas, y ahí va contemplado también el propio problema de la venta de órganos. O sea, son grupos delincuenciales que se dedican a negociar y a tener privilegios a cuenta y a costa del sufrimiento y de buscar aprovechar una necesidad que tiene la gente, de buscar un futuro más seguro para ellos y para sus familias, ante la pobreza en la que se encuentran y la violencia en la que se encuentran en sus lugares de origen. La última pregunta de Gerardo Segura dice así: ¿debe comparecer Hugo López-Gatell, pero de manera abierta y no en privado, para que explique lo que quedó pendiente en Cámara de Diputados tras haberse quejado de que lo estaban fotografiando?
Yo creo que si hay un planteamiento de los senadores para que asista, yo creo que es conveniente que todos los funcionarios asistan, o sea, en su momento, ¿no? Creo que, por poner un ejemplo, el tema de migración. Es importante que venga el Instituto Nacional de Migración, es importante, pero también es importante que venga la Cancillería, porque hay un programa de desarrollo integral, también es importante. Yo creo que también el gobierno mexicano, el actual, ha hecho esfuerzos muy importantes para atender este tema de la migración, este gran problema que tenemos de este gran fenómeno migratorio que se ha presentado en esta segunda década del siglo XXI. Entonces yo creo que es un gran problema, un fenómeno nuevo. El gobierno mexicano ha apoyado a América Central a través de programas como Sembrando Vida, y lo que se requiere es un programa integral donde también Estados Unidos se comprometa y Canadá. O sea, necesitamos tratar los problemas como bloque, no nada más los beneficios, sino también los problemas como es este problema que ante el hecho de que este bloque regional de América del Norte se mantenga como un polo muy importante de desarrollo económico del mundo y que eso funcione como un mecanismo de atracción para la población que vive en la pobreza en sus países, pues es parte del problema que origina el tema migratorio en México. No tenemos ya más preguntas registradas, señor senador. Pues les queremos agradecer. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias.